La construcción del edificio, que es la crianza de nuestros hijos, tiene tres fundamentos que ya lo hemos estado estudiando. Primero, cada uno de nuestros hijos necesita desesperadamente ser moldeado. Hemos visto por la Biblia que ellos no pueden moldearse solos, y si no los moldeamos, el mal que mora en ellos hará estragos en sus vidas. Segundo, hemos aprendido que la responsabilidad de moldear el carácter de nuestros hijos recae sobre los padres. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos mandatos explícitos de Dios a los padres para que ellos moldeen el carácter de los hijos, que se dediquen perseverantemente a disciplinarlos e instruirlos verbalmente y a imponer sanciones cuando esas órdenes sean desobedecidas. Por otro lado, también Dios da principios a los hijos para que pongan atención a la voz autoritativa, honren y obedezcan a sus padres. Y todo esto está incluido en la palabra padre. Nuestro modelo perfecto de paternidad es Dios. Él es nuestro Padre y Él como Padre hace todas estas cosas por nosotros. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos provee, nos instruye, nos corrige. Ampliando este último principio que estamos viendo, quisiera que viéramos tres aplicaciones prácticas de la responsabilidad de los padres en moldear el carácter de sus hijos. Tres aplicaciones prácticas. La actividad de moldear el carácter de nuestros hijos no es toda la extensión de nuestra responsabilidad personal como padres. Esta es la primera aplicación. La actividad de moldear el carácter de nuestros hijos no es toda la extensión de nuestra responsabilidad personal como padres. Uno de los problemas que enfrenta el hombre caído es su tendencia a irse de un extremo al otro con mucha facilidad. Somos como una especie de péndulo. Usted lo ve ahora en el extremo izquierdo y en unos 3 o 4 segundos lo vemos en el extremo derecho. Nosotros somos como el hombre que por 2 o 3 segundos se queda dormido en la carretera manejando y cuando despierta se da cuenta que va por el carril contrario y rápidamente este hombre da un viraje al carro, pero en vez de introducir el carro por el carril correcto, más bien lo introduce en el paseo de la vía contraria. Nos vamos de un extremo a otro con mucha facilidad y esto mismo puede ocurrir al escuchar esta serie de estudios. Y como pastores debemos ponernos en el lugar de los hermanos, tratar de ver cómo están captando todo esto y poder dar una nota de balance, porque tendemos a los extremos. Puede ser que algunos padres aquí han estado dormitando un poco con respecto a la responsabilidad que estamos exponiendo aquí, pero entonces viene el Espíritu Santo con la espada de la Escritura y detiene esas intenciones. Si eso es así, debemos alabar a Dios porque eso es bueno. Pero eso que es bueno no deja de tener un peligro. Si Dios está despertando la conciencia, el peligro consiste en querer hacer en un día o en una semana lo que tenemos que hacer en meses, en años, lo que hace años que no hacemos. Y ahora resulta que este padre o esta madre le pega a su hijo en una semana todas las pelas que dejó de darle desde hace muchos años. Eso es un peligro, porque no seremos equilibrados en nuestra disciplina y podremos quedarnos estancados en el paseo de la vía contraria. Lo que estamos tratando de hacer es prevenirlos contra una disciplina desbalanceada. Nos referimos a un hogar en el que antes no había prácticamente disciplina y ahora hay un exceso de ella, producto de un despertar repentino.
Si hemos estado fallando, no debemos seguirlo haciendo, pero no podemos ser excesivos ahora. Debemos ser balanceados en todo momento. Otro peligro es pensar que toda nuestra responsabilidad como padres se resume en moldear el carácter de nuestros hijos, y eso no es así. Esa no es toda la extensión de nuestra responsabilidad. Ese sería el caso de un padre que anteriormente se contentaba con suplir las necesidades de sus hijos y de vez en cuando satisfacer sus gustos y deseos, siempre y cuando no sean gustos y deseos pecaminosos, pero ahora este padre o esta madre ha sido despertado por la palabra del Señor, y eso es bueno. Pero tiene el peligro de que olvide que ciertamente nuestros hijos tienen otras necesidades que no son únicamente la de ser moldeados. Ellos necesitan ser moldeados, pero necesitan otras cosas más. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de suplir para todas las necesidades de nuestros hijos. Moldear el carácter de nuestros hijos no es el alfa y la omega de toda nuestra responsabilidad paterna. Como alguien ha señalado, los padres somos responsables de una manera amplia de preparar a nuestros hijos para su llamado en la vida. Sí, y para esto tenemos que moldear su carácter y darles conocimiento en muchas situaciones, conocimientos en muchas áreas o aspectos de su vida, como por ejemplo en la revelación especial. Bueno, nos referimos a la palabra de Dios, es decir, a la enseñanza religiosa, a la enseñanza bíblica, pero también en el área de la revelación general. Esas cosas que Dios nos ha revelado a través de su creación, a través de la vida. Impartir conocimiento religioso a nuestros hijos no es una responsabilidad de la iglesia, sino de los padres. Así que no podemos sentirnos tranquilos por el hecho de que domingo tras domingo traemos a nuestros hijos pequeños a la escuela dominical o al culto, porque la imagen que encontramos en la palabra de Dios al respecto es otra muy distinta. Por favor, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Este texto era clave en el judaísmo, en la teología antiguo testamentaria, donde Dios establece claramente un patrón de religión monoteísta y las cosas que se derivan de ese patrón. Y el Señor dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya que hay un solo Dios, debemos amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, porque no hay otro Dios. Es decir, no podemos repartir nuestro amor, nuestra alma, nuestras fuerzas en dos dioses, porque solo hay uno. Y el Señor continúa diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí encontramos a un padre preocupado por proveerle a sus hijos un conocimiento exacto de quién es Dios y de cuál es su voluntad para con los hombres. Y no solamente los sábados, bueno, que sería el caso de los judíos en el antiguo pacto, sino todos los días. En el caso nuestro sería sentirnos tranquilos por traer a nuestros hijos los domingos a la iglesia, pero Dios dice no, es todos los días. Muchos padres cristianos hoy día tienen la idea de que no deben instruir autoritativamente a sus hijos en la fe cristiana por el temor de que al hacerlo estén coartando la libertad de ellos. Prefieren dar información general a sus hijos y entonces dejar que ellos decidan.
para así no coartar su libertad y no violentar sus derechos. Estos padres proveen de cierta información al muchacho, pero luego lo dejan en libertad de actuar como a ellos les parezca mejor. Bueno, es cierto que no podemos hacer que nuestros hijos sean cristianos, pero es nuestra responsabilidad criar a nuestros hijos en el marco de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y mientras ellos vivan bajo nuestro techo, deben saber que están en un hogar cristiano y que hay ciertas formas específicas de comportarse en un hogar cristiano. El hecho de que nuestros hijos no profesen ser creyentes no elimina la responsabilidad de que viven bajo un techo donde el padre y la madre son creyentes y donde Dios les ha dado autoridad a los padres para exigir que sus hijos se comporten de cierta manera. Hay 3 textos claves en la Escritura donde vemos esto, y uno está en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. Allí encontramos los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos reflejan el carácter santo de Dios y por lo tanto son mandatorios para todo el mundo. Dios juzgará al mundo, aún a los impíos, por los 10 mandamientos, porque ese es el carácter de Dios y su carácter es inmutable. Y escuchen lo que dice allí Éxodo 28 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios dice que es el día del Señor, y Él entiende que mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, hay una autoridad paterna, que en el día del Señor nosotros debemos enseñarles a guardarlo. Usted puede que me diga, pero si ellos no son cristianos, bueno, hay que decirles, hoy domingo es el día del Señor. Es el día del Señor y el texto dice tu hijo, tu hija, tu siervo. Bueno, mucho cuidado con sacar conclusiones de esto, porque lo que estamos tratando de hacer es probar el punto de que los padres tienen autoridad para hacer que los hijos compartan esa fe que ellos tienen. Para los cristianos, para los creyentes, el día del Señor, el domingo, es algo muy especial. Y lo que Dios está diciendo en su palabra es que para vuestros hijos también debe ser un día especial. Otro texto está en Josué capítulo 24, versículo 15. Aquí tenemos a Josué enfrentando a un pueblo idólatra y está tratando de mover la conciencia de estos hombres hacia la fidelidad a Dios, y él les dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Apreciados padres, Josué no llevó a su familia aparte y la convocó a una asamblea familiar y le dijo, bueno, yo voy a hablar con el pueblo hoy y yo quiero saber cuántos de ustedes van a seguir al Señor. Levanten la mano. Y entonces contó Juanito, Pedrito, bueno, entonces ya tengo quórum, así que puedo decir que yo y mi casa serviremos al Señor. No. Josué no dijo eso. Josué era la cabeza de su casa, y como cabeza y autoridad, él dio un decreto en su casa, y él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Puede que alguien diga, pero Josué, si tu hijo Pedrito no es creyente, si él sirve a Baal, ¿no le vas a permitir tener un altar de Baal en su habitación? No,
No le voy a permitir tener un altar de Baal en su habitación porque yo, como cabeza de esta casa, he decidido que yo y mi casa, incluyendo a mi esposa y a mis hijos, serviremos al Señor. Esa es la autoridad que Dios ha puesto sobre los padres. Y si ponemos un ejemplo al día de hoy, pero entonces, fíjate, mi hijo no es creyente y tiene puesto un enorme cartel de Madonna en el cuarto. Es medio indecente, pero entonces, ¿yo qué hago con él? Bueno, es autoridad de los padres, mientras sus hijos vivan bajo su techo, morar bajo ciertas normas de fe cristiana. Yo no puedo pedirle a mi hijo incrédulo que se comporte en todo como un creyente, pero hay ciertas cosas que deben ser tomadas en cuenta. Y el padre tiene autoridad para tomar esta decisión. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Dirá alguien: bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos ahora en otra dispensación. Bueno, usando la palabra dispensación en el sentido correcto. Por favor, vamos a ir a Efesios capítulo 6. ¿Y qué es lo que dice Dios a los hijos y a los padres? A los hijos Él les dice en el versículo 1: obedeced en el Señor a vuestros padres. Y a los padres le dice en el versículo 4: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿y si ellos no son creyentes? ¿Qué hacemos? Bueno, Dios aquí no dice criadlos en disciplina y amonestación del Señor solamente si son creyentes. Esa es mi responsabilidad como padre, aún en el Nuevo Testamento. No nos detendremos más en este punto porque después lo trataremos más ampliamente. Solo estamos tratando de probar que los padres deben proveer instrucción religiosa a sus hijos, pero no solamente instrucción religiosa. Es también nuestra responsabilidad la de impartir conocimiento e instrucción general a nuestros hijos. Repito, es también nuestra responsabilidad la de impartir conocimiento e instrucción general a nuestros hijos. Y no saque conclusiones apresuradas hasta que hayan escuchado todo el material que pienso transmitir en esta ocasión. Nuestra responsabilidad no termina cuando damos instrucción religiosa o bíblica. No, va más allá. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a leer y a escribir, a enseñarles español, matemáticas, historia. Esa no es la responsabilidad del gobierno, no, ni de la escuela. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Somos nosotros quienes estamos llamados a preparar a nuestros hijos para la vida, e implica que debemos enseñar a nuestros hijos a pensar. Las Escrituras dicen que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y aparentemente los evangélicos estamos de acuerdo en este punto, pero también dicen que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro intelecto. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hijos a desarrollar las capacidades intelectuales que Dios ha dado a cada uno de ellos. Somos nosotros quienes debemos formar en nuestros hijos el hábito de la lectura. Somos nosotros quienes debemos enseñarles a tener un proceso lógico de pensamiento. No es simplemente venir de la escuela y decir que Cristóbal Colón en 1492 tomó un barco y llegó a las Américas. No. Esto tiene sus consecuencias históricas y nosotros, y no el profesor de historia en la escuela, estamos llamados a sentarnos con nuestros hijos, a razonar con ellos, a enseñarles a pensar. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de ayudarles a nuestros hijos para que si el día de mañana Dios en su gracia
nos trae a salvación, ellos puedan amar a Dios con toda su mente. No con una mente atrofiada por haberse entontecido durante horas viendo televisión, sino con una mente desarrollada por un padre que se preocupó por crear en sus hijos hábitos de lectura y de pensamiento lógico. En cuanto a los varones, somos nosotros quienes debemos hacer que estos niños o jóvenes varones lleguen a ser mañana buenos esposos y padres. Nosotros debemos formar desde ahora en ellos los líderes que se supone deben llegar a ser, por lo menos de su edad cuando se casen. Porque cuando ellos se casen y se vayan de su hogar, deberán proveer para su familia, deberán tomar decisiones, ser responsables en cuanto a las necesidades de su esposa, de sus hijos. No solamente en cuanto a lo económico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto intelectual, en el aspecto espiritual. La pregunta es, ¿estamos preparando a nuestros hijos varones para eso? ¿Estamos conscientemente trabajando con nuestros hijos varones para que ellos lleguen a ser mañana esposos, padres y líderes de su casa? ¿O estamos preparando jóvenes inseguros que después no saben qué van a hacer con su vida? Jóvenes que ni siquiera se atreven a acercarse a una muchacha porque no saben cómo hacerlo. Sí, eso puede suceder, porque su padre no hizo lo que dice en Proverbios, donde tenemos a un hombre que tomó a su hijo varón y le dijo: hijo mío, cuando te vayas a fijar en una muchacha, ten en cuenta esto, ten en cuenta aquello, ten cuidado con la mujer ligera, ten cuidado con la mujer hermosa, pero hueca de cabeza. Ahí tenemos a un padre educando a su hijo varón. ¿Para qué? Para que no sea un joven inseguro, sino para que sea un individuo seguro que sepa qué hacer con su vida. Es responsabilidad de los padres hacer eso. Es nuestra responsabilidad. Somos nosotros quienes debemos preparar a nuestras hijas para ser esposas y madres. Preparar a nuestras hijas para que lleguen a ser como ese modelo que nos presenta Proverbios 31. Una mujer que sabe cocinar, que sabe coser, que sabe ocuparse de una casa y, asómbrese, hasta comprar una propiedad. La mujer de Proverbios 31 dice que toma una heredad y la vende. Aquí tenemos a una mujer que se le enseñó a pensar. Sus padres se encargaron de eso. De hecho, es el mandato implícito que encontramos en